Muy bien. Ha comenzado ya la grabación de esta sesión para que posteriormente pueda subirla a YouTube y puedan consultar la liga. Recuerden que se las voy a compartir en la sección de avisos, también los recursos complementarios y la presentación, que es la que vamos a estar ocupando en esta sesión síncrona. Chicos, ya llegamos a esta sociedad mexicana contemporánea, bueno, que es el módulo, el nombre de este módulo, y a esta semana de integración de saberes. Ya es la cuarta y última semana en la que vamos a estar trabajando con las diversas actividades. Tenemos el proyecto integrador, tenemos también el foro integrador, también tenemos una evaluación, una autoevaluación que justo es para ustedes, para evaluarse a sí mismos, y es lo que vamos a estar viendo de las actividades que van a realizarse con base a todas las actividades integradoras que ya se han realizado en las 3 semanas anteriores. Recuerden que las reglas de comunicación virtual son las mismas en cada sesión síncrona, ya que es muy importante para que mantengamos el orden de las participaciones. Recuerden que en la sección de abajo están las herramientas en donde aparece una manita, que es la que puede tocarse para realizar una participación al momento de utilizar el micrófono. De igual manera se encuentra la sección de la mensajería para que puedan escribir sus dudas y comentarios y también puedan expresar lo que en ese momento quizá no quieran utilizar en el micrófono, entonces pueden escribirlo. Y en todo momento se van a utilizar las reglas de etiqueta con el fin de mantener una buena comunicación en esta sesión. El orden de la sesión de este día es la bienvenida, los objetivos, la presentación de la semana, el procedimiento de elaboración y carga de las actividades de esta semana 4, participación también en los foros, que son 2, explicación de evaluación de todas estas actividades, sugerencias de recursos complementarios, que los enlaces de esos recursos complementarios voy a subirlos en la sección de avisos, las conclusiones, dudas, y vamos a tener la despedida. Permítanme un momento. Bienvenidas las que acaban de unirse a esta sesión síncrona. Apenas vamos comenzando, entonces estamos viendo el orden de la sesión. Los objetivos de esta sesión son exponer los componentes de la semana 4, también presentar los procedimientos para la elaboración correcta de las actividades de justo esta semana 4. Ya concluimos con la unidad 1, que hace 3 semanas elaboraron su actividad integradora 1, actividad integradora 2. También tuvieron algunas actividades socioemocionales, pero las principales que vamos a ocupar para esta semana 4 son las actividades integradoras que incluían los temas del México prehispánico al virreinato. También identificaron varias áreas culturales del México y también cuáles fueron las culturas que estaban en ese entonces. Durante esta unidad 2, que fue la siguiente, hace 2 semanas, fue de la independencia a la Revolución Mexicana, justo en donde comenzaron a ver qué era lo que sucedía con la independencia, la revolución y todo lo que ocurrió durante esos años, porque hay que recordar que la independencia y la Revolución Mexicana no se dieron de un día para otro, sino que todo fue un proceso en el que se dieron muchísimos cambios y muchísimas adaptaciones a las que de repente parecía que no podía haber cambios, pero que sí se lograron bastantes y que podemos ver todos los resultados que también se reflejan en el México actual. En esa semana recuerden que elaboraron la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. Hasta esa semana ya llevaban 4 actividades integradoras. Y la semana pasada, que fue la unidad 3 del cardenismo al México actual, en donde también vimos parte de los movimientos sociales que se llevaban a cabo hace muchísimo tiempo, pero también notando que hay varios que justamente se parecen a los actuales, como ya lo veíamos, el de los estudiantes del 68, varios los comparaban con lo que ocurrió con Ayotzinapa y otros movimientos estudiantiles que ha habido en la actualidad y que siguen vigentes.
porque también hay que recordar que el de 68 no fue del todo resuelto, entonces todavía se continúa indagando en ese aspecto. Y recuerden que la semana pasada también llevaron a cabo dos actividades integradoras, la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. ¿Por qué les voy recordando esto? Porque todas estas actividades integradoras, la 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son las que van a retomar para elaborar su proyecto integrador y que incluso van a ocupar para elaborar sus respuestas para el foro de integración. Entonces es muy importante que las tengan a la mano, que las recuperen para que puedan utilizarlas en este proyecto que tienen que entregar durante esta semana, porque bueno, ya es la última y también hay que ir evaluando la parte de los tiempos para que pueda entregarse en tiempo y forma. Para elaborar este proyecto integrador van a ocupar los diferentes recursos que aparecen justo ahí en mi aula. Este proyecto integrador se llama Construcción de la Nación Mexicana, porque con base a todos los sucesos anteriores es como hemos llegado hasta este punto, con base a todas las luchas, con base a todas las invasiones que hubieron, los personajes que participaron, los reconocidos y los no tan reconocidos, es que el México actual es lo que es también parte de nuestra identidad, porque es lo que hay que recordar. Todos estos hechos también nos han ido formando como mexicanos y mexicanas y forman parte de nosotros y nosotras. Entonces, los recursos que van a ocuparse durante esta semana son la caída de Tenochtitlan, antecedentes de la Guerra de Independencia de la Nueva España, la independencia, fundación del Estado mexicano, intervenciones extranjeras, el porfiriato, Revolución Mexicana, la lucha armada de la Revolución, el cardenismo y liberación económica. También tengo para ustedes otros dos recursos integradores que pueden servir, dos recursos adicionales, perdón, que pueden funcionarles para elaborar justo este proyecto integrador. Ahora vamos a ver la parte de la plataforma para ver cómo es que se va a elaborar este proyecto integrador. ¿Cuáles son estas indicaciones? Permítanme un momento. Ok, acaba de unirse alguien más. Gabriela Romero, bienvenida. Qué bueno que te unes a esta sesión. Ya comenzamos a ver la parte de la presentación, pero apenas vamos a ver la elaboración del proyecto integrador de esta semana. Recuerda que también esta presentación, esta sesión síncrona va a subirse a YouTube para que puedan revisarla después en cuanto tengan alguna duda o quizá hubo alguna parte que se hayan perdido y quieran checar, puedan revisarla en ese enlace. La voy a subir en la sección de avisos. Ok, les estoy compartiendo pantalla. Ustedes me indican cuándo es que ya pueden verla. Vanessa Gómez, bienvenida. Qué bueno que te unes a esta sesión síncrona. Gracias, Casimiro. De acuerdo, aquí tenemos proyecto integrador, construcción de la nación mexicana. Como ya les comentaba, este proyecto integrador se basa en todas las actividades integradoras que llevaron a cabo a lo largo de las 3 semanas anteriores, ya que todo lo que implica nuestra nación actual es producto de todas las luchas y todas las acciones, todos los movimientos que se llevaron a cabo a lo largo de nuestra historia, porque lo que somos ahora no ocurrió de un día a otro, sino que ha sido una construcción constante y que incluso en nuestros días, en estas fechas, es como también podemos seguir construyendo todo lo que es nuestra realidad y todo lo que es nuestra nación. También podemos ver, si notamos a nuestro alrededor, por ejemplo, lo que pueden ser las zonas arqueológicas, también diferentes rasgos y diferentes comunidades, puede observarse todo lo de las huellas culturales que tienen que ver con la parte de Mesoamérica y también todo lo que ocurrió a partir de la tan llamada colonización, que fue parte de este mestizaje que podemos ver entre todas y todos nosotros, que de repente podemos ver cómo es que tenemos algunos rasgos que parecen muy diferentes a los que podrían verse, pero que están aquí, que son parte de nosotros y que pueden verse por un lado de manera física, pero de otro lado también en todas las acciones que llevamos a cabo a través de nuestras comunidades. También hay que considerar que todo lo que ocurrió
fue por una lucha y esta lucha fue parte de la libertad como lo fue la independencia y la revolución, liberarnos de lo que teníamos antes para poder construirnos de manera independiente y también buscar todas estas formas que nos funcionaran como nación y poder tener un mejor resultado y por ende una mejor vida, pero de manera equitativa, porque ya lo veíamos en el porfiriato, ¿no? Que sí se dieron grandes resultados, que sí hubo grandes cambios, que sí se dio la gran modernización, pero al costo en el que unas personas eran beneficiadas y otras no. Entonces es ir buscando esta equidad en cuanto a todo lo que nos pueda tocar a todos y todas y que no solamente sea para algunos. Algo que también hay que ver es la lucha que pudo darse entre los conservadores y liberales, que también vieron en una actividad integradora, y que cómo es que a algunos se les consideraba los héroes y a otros traidores, pero puede verse también como que ambos, independientemente de la postura en la que se encontraban, tenían o estaban buscando lo mejor para el país, pero también es parte del análisis que ustedes van a llevar a cabo a partir de lo que lean, también a partir de lo que vayan reflexionando. Y bueno, todo esto que ha ocurrido ha contribuido a nuestra historia y también ha forjado nuestra nación y todo el resultado que se ha dado puede verse a partir de lo que es México el día de hoy. Y también lo que somos como mexicanos y mexicanas. Ya relacionábamos la parte de la tan llamada solidaridad que puede pasar con nosotros y nosotras. Lo veíamos en el terremoto del 85, lo vemos en cada inundación, lo vemos en cada huracán, lo vemos en cada otro temblor, como lo que ocurrió en el 2017, lo vimos en lo que ha ocurrido también con los diferentes huracanes que han estado pasando por nuestro país y diferentes hechos que pareciera que pueden derrumbarnos, pero que al final de cuentas nos van uniendo y que no solamente ha sido cuestión de un día para otro, sino que todo esto ha sido una construcción constante a lo largo de los años. Para este proyecto integrador tienen que recuperar todas esas actividades integradoras que llevaron a cabo durante las 3 semanas pasadas y puedan integrarlo en un solo documento. Este documento, al igual que en las actividades integradoras que han realizado semana con semana, no va a realizarse en blanco, de un documento en blanco, sino que van a descargar uno que ya se encuentra aquí, que es el documento que se llama Construcción de la Nación Mexicana. Para elaborar o para llenar todo ese documento van a utilizar los recursos que se encuentran en la semana 4 en la parte de su aula. Van a revisarlos, van a leerlos, van a reflexionar. También recuerden que para realizar estos trabajos pueden utilizar ustedes sus propias fuentes, siempre y cuando cuidando que todas estas fuentes sean confiables y la información sea fidedigna. El propósito de esta actividad integradora es relacionar los sucesos e ideologías trascendentes en la historia de México, así como sus repercusiones en la construcción de la nación actual para desarrollar la conciencia histórica. Porque recuerden que todo lo que haya pasado en la historia, todo lo que ha sido parte de nuestro pasado también incluye nuestro presente, y si no conocemos nuestro pasado, entonces son acciones que pueden repetirse en un futuro por no conocerlas ya de antemano. ¿Qué es lo que necesitan para elaborar este proyecto integrador? Necesitan distinguir las diversas etapas de la historia de México, explicar hechos y sus consecuencias, esta búsqueda que les mencionaba de la información fidedigna, porque no solamente pueden ocupar todos estos recursos que están en su aula en la semana 4, sino que ustedes pueden buscar por los diferentes medios a través de internet o incluso en libros físicos, en revistas, en periódicos, pero cuidando que esta información sea fidedigna, y para ello necesitan las técnicas de investigación de documentales informáticas que han venido utilizando a lo largo de estas semanas, y también van a utilizar organizadores gráficos, que es lo que contiene el documento que les menciono, que dice o se llama Construcción de la Nación Mexicana. Este es el documento que van a integrar, este es su proyecto integrador, no tienen que hacer otro documento, solamente van a descargar el documento Construcción de la Nación Mexicana. Una vez que lo hayan llenado o desde antes, van a guardarlo en su equipo con sus apellidos, guión bajo, su nombre, guión bajo, M09S4PI, que es proyecto integrador. Ahí abajo aparece un ejemplo de cómo debe ser guardado para que se identifique de manera más rápida. Y van a cargar el archivo en la plataforma. Recuerden que al cargar este archivo deben estar cuidando que la terminación del formato sea .doc o .docx,
porque lo contrario, de repente mandan algunos documentos que tienen un puntito de más o una letra de más al final, y eso me impide que pueda realizarlo. De ser así, yo les regreso alguna retro en la parte donde puedo incluir la retroalimentación indicándoles que no puedo abrir el documento para que vuelva a enviarse y de esta manera pueda revisarlo. Recuerden que para entregar esta tarea se tiene hasta el 26 de septiembre del 2021, es decir, el domingo a las 11:55. 11:55, porque recuerden que ya cerramos esta semana, entonces el lunes y el martes voy a dedicarme a evaluar todo lo que hayan terminado de enviar hasta el domingo, porque no solamente es el proyecto integrador, sino también el foro integrador, y de esta manera yo puedo finalizar las evaluaciones y ustedes entonces van a poder revisar su portafolio de evidencias para revisar su calificación, ¿de acuerdo? Si acaso pueden darse extensiones máximo el lunes para que el martes yo pueda evaluarlas máximo y ya pueda hacer entrega de los resultados. Vamos a abrir el documento que es el que ustedes van a realizar. En un momento. Muy bien, me indican cuando ya pueda verse, por favor. Gracias, Marisol. Este es el documento que aparece a partir de la descarga de la plataforma. Semana 4, módulo 9, proyecto integrador, construcción de la nación mexicana. En este apartado, porque solamente son 3, es realmente un proyecto que requiere de toda la información que ya ustedes tienen, entonces es cuestión de que vayan organizando en esta sección. En la primera instrucción tenemos que van a integrar en este organizador gráfico, es decir, estos recuadros que tienen aquí, una síntesis del origen y formación del Estado mexicano. Van a llenar cada uno de estos recuadros con el respectivo contenido. Recuerden que esto puede ser un mapa semántico, conceptual o mental y nos permite organizar las diferentes partes de la historia de manera significativa. Porque si pueden observar acá, tenemos el primer tema es organización política del México prehispánico. Comenzamos desde hasta atrás, entonces es el primer recuadro. Al lado de este recuadro tenemos instalación del poder español en América, es decir, sus instituciones y el sistema de gobierno. Acá van a colocar la información de manera organizada, pero está a un lado de la organización política, porque va por tiempos. Y justamente por eso también cada uno tiene un número, tiene 1, 2. Aquí abajo del 2 tiene una flechita que indica qué es la información que sigue, es decir, el proceso de emancipación novohispano y la fundación del Estado mexicano. De igual manera, en este recuadro van a colocar la información que pertenece a esta, al proceso de emancipación. Pero en esta aquí, nuevamente, vamos por 1, 2 y 3. Abajo del 3 tenemos otras flechitas que indica que va hacia abajo, que continúa en la parte de manera cronológica. Tenemos aquí el 4, la influencia del conservadurismo y el liberalismo en México, que también es algo que incluyeron dentro de sus proyectos. De igual manera, en este recuadro van a colocar la información pertinente. Más abajo ya viene el porfiriato y la Revolución Mexicana, sus efectos en la consolidación del Estado mexicano. Porque es lo último que tenemos, son solamente 5 espacios en donde ustedes van a rellenar con la información que está pidiendo en estos subtítulos, que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que no quede ninguno vacío, que todo contenga la información que está solicitando y que nuevamente les repito, aparecen ahí los recursos en el aula de la semana 4 y que también es información que ustedes tienen en sus actividades integradoras de la semana 1, 2 y 3. Es por eso que se llama proyecto integrador, porque ustedes tienen que integrar toda esta información que ya conocen de manera previa. ¿Queda alguna duda con esta primera instrucción de este proyecto integrador? Marisol, en el punto número 1, ¿cómo se va a acabar? No se puede generar, ya que cada cultura tenía su relación de gobierno, entonces vamos a poner cada cultura y su forma de gobierno. Muy bien, vamos. No, puede realizarse de manera general. Si alguien quiere hacerlo de manera muy puntual de
manera separada, es decir, como dice Marisol, régimen de gobierno, pueden hacerlo por cada cultura o puede ser de manera general. Aquí realmente el espacio no es tan grande, por lo que pueden hacerlo de manera general, pero si alguien quiere hacerlo de manera puntual y por separado, puede realizarlo. Marisol, ¿queda claro? ¿Me expliqué? Sí, por nada, Marisol. Continúo. Vanessa, te escucho. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te Hola, escuchamos. hola. Sí, te escucho. Ah, perdón. Sí, en los recuadros tenemos que poner mapas conceptuales o texto, o sea, Es texto, información. es Lo texto. que no entendí muy bien. Ah, es Ujú, texto. es Sí, texto, porque vi sí. los recuadros muy pequeñitos. Sí, Ah, se perfecto. rellena con textos de que al finalizar ustedes de rellenar estos para que de el tema. Ujú, Ah, sí, muchas gracias. sí, por nada, Vanessa. Casimiro, sí puedes incluir imágenes, solamente que ocuparía bastante espacio, así que procura que las que incluyas, si quieres incluirlas, sean pocas y también de un tamaño no tan extenso, porque también al incluirlas en estos recuadros pueden irse moviendo. Entonces, si se mueven los recuadros, intenta que vayan organizándose de tal manera que sigan el orden que tienen desde el orden original que tienen en ese documento. ¿Se puede modificar el tamaño de los recuadros o se debe respetar el espacio del modelo? No, puedes modificar el tamaño de los recuadros siempre y cuando continúe ese orden para que no se vaya a perder que de repente aparezca el 1 hasta arriba, el 4 hasta arriba y el 2 hasta abajo, sino que continúe ese orden que tiene, porque si bien tiene el número, también incluye la parte de las flechitas para indicar que todo lleva un orden. Así que sí puedes modificar el tamaño de los recuadros, pero cuidando ese orden cronológico. Mayra, te escucho. Hola, buenas tardes. Buenas noches, Mayra. Este, sí, ya noches, perdón. No te Eh, preocupes. este, el texto tiene que tener algún límite de renglones. No, era lo que, ok. Si quieren incluir imágenes, pueden incluirse imágenes. Si quieren cambiar el tamaño de los recuadros o de la letra, pueden realizarlo. Si no tiene límite, es lo que ustedes tengan en mente, que es lo que ocurrió durante, por ejemplo, la organización política del México prehispánico. Ya lo decía alguien, puede ser de manera general o puede ser de manera particular. Puede ser de ambas, siempre y cuando cuiden este orden y que todo quede de manera organizada. Entonces, no hay un límite, no hay ni un mínimo ni un máximo, pero siempre y cuando incluya lo que está solicitando cada recuadro. Ok, gracias. ¿Sí me explico, Mayra, o vuelvo a decirlo? No, sí, sí entendí. Gracias. Sí, por nada, Mayra. ¿Alguien más tiene otra duda en esta primera instrucción? ¿O paso a la siguiente? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente entonces. En la siguiente instrucción, que es la número 2, tenemos reflexiona y escribe una conclusión de 10 renglones como mínimo. En esta, a diferencia de la otra, como preguntabas, Mayra, en esta sí hay un mínimo de renglones. No pide un máximo, pero sí tienes un mínimo. Entonces, de acuerdo a esto, tienes que escribir una reflexión, una conclusión en donde vayas a incluir el cómo han incidido los acontecimientos sociales, culturales, económicos y políticos en las transformaciones que ha tenido México y la relación que existe un acontecimiento social con uno económico, con uno cultural y con uno político. ¿Cómo es que a través de los años sí se logran transformaciones, pero también que estos tienen que relacionarse para que esta transformación ocurra y que México sea o llegue hasta este punto en el que nos encontramos actualmente? También cómo el conocimiento de la historia de México influye
en tu percepción, en la percepción de todos, en la percepción de cada uno y cada una de ustedes, acerca de la sociedad actual y en la formación de la identidad mexicana. Justo en la parte de los recursos adicionales les incluyo un video acerca de la identidad mexicana, el cómo todo lo que ha sucedido en esta historia forma parte de nosotros y de nosotras y también de nuestra identidad, no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva. Entonces aquí este es espacio para una conclusión o una reflexión de 10 renglones mínimo. Aquí aparece que es un espacio un poquito más grande, pero depende si ustedes quieren agregar mucha más información, pero sí, como mínimo tienen que escribir 10 renglones. ¿Queda alguna duda? 10 renglones por cada punto. No, en total. Por nada, Lucía. ¿Alguna otra duda que tengamos acerca de este segundo punto? Muy bien, Marisol. Mayra, todavía mantienes levantada la mano. ¿Tienes alguna duda? Okay. Perdón, ya la quité, pero sí tengo alguna duda, pero es del foro integrador. Del foro integrador. Justo vamos a pasar a eso. Ok. ¿Le pregunto ahorita o después del tema? Si quieres ahorita que pasemos a la plataforma, porque vamos a pasar a la plataforma para ir revisando también las participaciones que ustedes tienen que realizar. Ok. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo del foro integrador, pero hay una última instrucción que todo tiene que ver con la parte de las fuentes consultadas, que es lo que también ustedes han tenido que ir revisando a lo largo de sus actividades integradoras. Para las fuentes consultadas pueden colocar ya sea los recursos de la plataforma, que es lo que hayan consultado, o sus mismas actividades integradoras, y también algún otro recurso que revisen de manera individual, ya sea algún libro, algún periódico, algún artículo, algo que hayan encontrado en línea, para que ahí aparezca de dónde es que obtuvieron toda esa información para completar los recuadros y también la conclusión, que es de la instrucción número 2. Entonces, si queda alguna duda, recuerden que pueden preguntarla acá. También al final de la sesión vamos a tener una parte para las dudas y los comentarios. Voy a comenzar a presentar el foro. El primero que vamos a ver es el foro integrador. Denme un momento. De acuerdo, ¿ya puede verse? Gracias, Marisol. Gracias, Casimiro. Acá tenemos el foro integrador ya. Es de la 4ª semana. A diferencia de los foros aprendiendo, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de las 3 semanas anteriores, este foro integrador sí va a evaluarse. Yo voy a evaluarlo a partir del lunes, que es para que ustedes tengan toda esta semana para realizar sus aportaciones. Entre más pronto las realicen mejor, porque hay algunas en las que ustedes también tienen que participar en conjunto con sus compañeros y compañeras, no es solamente de manera individual, sino de manera colectiva. En este foro, que es el pasado, es parte de mi identidad, que era lo que ya les decía, es como al ser cada individuo y como sociedad constituye también el legado de todo lo que hicieron nuestros antepasados. Todo lo que pasó en nuestra historia, todos los momentos históricos, también los personajes que participaron ya durante la semana, hace 2 semanas, en la semana 2, ustedes mencionaban quién era en el foro aprendiendo alguien que había representado un personaje que ustedes creían que podía ser más reconocido o que había realizado muy buenas acciones y cómo era que también influía en ustedes. Entonces, como pueden notarlo, todo este pasado que pueda parecer que es muy lejano también influye mucho en todos y todas nosotras. A partir de esto es cómo van a realizarse las reflexiones en este foro de integración.
ya que sí, el propósito es reflexionar sobre cómo el pasado influye en las costumbres y tradiciones que nos identifican como mexicanos y mexicanas. ¿Cómo van a participar en el foro? En este foro van a realizar 4 aportaciones. A diferencia del foro Aprendiendo, este sí pide un mínimo de aportaciones, en donde la pregunta detonadora es la siguiente: ¿qué te hace ser mexicano o mexicano? ¿Qué nos hace ser mexicanos o mexicanas? Las costumbres, la ropa, el idioma, el cabello, los ojos, el color de piel. ¿Qué nos hace ser mexicanos? Las fiestas, las costumbres, el Día de Muertos, la Candelaria. ¿Qué es lo que nos hace ser mexicanos y mexicanas? Eso es parte de lo que tenemos que ir reflexionando. Como les menciono, mínimo son 4 participaciones. Mínimo. Pueden participar en más de 4 veces, sí, pero el mínimo de participaciones que pide es 4. En la primera aportación, lo que van a hacer es responder con ejemplos a la pregunta detonadora. Argumenta qué eventos históricos y sociales han influido en la construcción de la identidad mexicana y cómo se reflejan actualmente. Por ejemplo, quizá un evento histórico que sucedió y que acaba de pasar la celebración en la semana pasada es justamente la independencia de México. ¿Cómo es que influye? Bueno, de repente en algunas familias sucede que tienen una mañanita o una nochecita mexicana, que tenemos el grito, que tenemos la parte de tener o sacar la bandera al patio, o de repente que pueda pasar que hay mexicanos y mexicanas que aunque estén en otros países, salen y llevan la bandera de México y dan el grito a su estilo, como celebrando esta parte de nuestra independencia, parte de lo que nos otorgó la independencia y los cambios que vinieron a partir de ella. Puede ser un evento histórico, en ejemplo, para mí. O cuál es un evento social que ha influido también en la construcción de la identidad mexicana, es que, por ejemplo, durante los sismos, durante las inundaciones, durante algún evento que puede parecer muy catastrófico, todos nos damos la mano, nos ayudamos y todo influye en que en México actual pueda ser muy participativo, pueda ser muy cordial, pueda ser muy humanitario y que también siempre sabemos que si ocurre algo vamos a estar ahí los unos a los otros para apoyarnos y que de esta manera también se ve muy reflejado en cómo nos miran otros países a nosotros, que dicen, sí, México es muy solidario, aporta mucho a cuando pasa también alguna catástrofe en algún otro país. Eso podría ser para mí en mi forma de ver lo que ha ido aportando todos los eventos históricos y sociales en mi primera aportación. Lo que se recomienda antes de que siga con las aportaciones es que, dado que han notado que si están dentro de la plataforma, de repente dejan pasar mucho tiempo, puede volverse inactiva y entonces se cierra la sesión. Lo ideal sería que ustedes en un documento Word empiecen a redactar, o si quieren redactarlo a mano también pueden hacerlo, pero creo que es más o una mejor opción en Word para que solamente copien todas estas aportaciones de redactar, copia, pega y se publica esta participación, porque de lo contrario, si están redactando y se cierra la sesión, entonces se pierde todo lo que ya redactaron y tendrían que hacerlo otra vez. Por eso es recomendable que lo hagan de manera previa para que no vaya a perderse. Entonces, ya comentamos la primera aportación. En la segunda aportación o intervención, ustedes van a contestar a la primera aportación de otro compañero. Por eso es ideal que al participar pongan primera aportación, segunda aportación, tercera aportación y cuarta aportación. De esta manera se lleva un orden de las aportaciones que han realizado. Entonces, en esta segunda van a buscar una primera aportación de sus compañeros y entonces ustedes van a contestar con lo que cada uno haya escrito. Para ello también pueden incluir una pregunta que le permita profundizar su análisis. Por ejemplo, a base de lo que ocurrió, que yo les decía que para mí la parte de la independencia es algo que nos identifica mucho como mexicanos, entonces podría ser que le preguntaran a la persona, en este caso si fuera hacia mí, una pregunta que tenga que ver con esa que fue mi aportación, para que yo pueda profundizar en el análisis que tuve en la primera aportación. En la tercera participación o aportación van a responder a las réplicas de sus compañeros, es decir, yo, Keira, ya realicé mi primera aportación. Quizá fue Mayra la que me contestó y esa sería la segunda aportación de Mayra.
Entonces yo tengo que contestar a una aportación que haya hecho, por ejemplo, Casimiro. En esa aportación va a ser la segunda aportación que yo haga. Y si alguien, por ejemplo, bueno, ya decía Mayra, contestó a mi aportación, aunque sea la segunda de ella, para mí, para que sea la tercera, yo tengo que volver a responder con base a la pregunta que ella me haya hecho, de tal manera que pueda darse esta comunicación de manera bilateral. En el último comentario es cuando van a presentar una conclusión acerca de la pregunta y de lo que has aprendido en el módulo. Una conclusión en general de lo que es la pregunta detonadora, que es qué te hace ser mexicano o mexicana, y de lo que has aprendido en todo este módulo, lo que hayas aprendido en la semana 1, lo que hayan aprendido en la semana 2, en la semana 3, ya sea que fuera parte de la historia o que quizá desarrollaron mejoras formas de investigación o de fuentes, o quizá había algunos datos curiosos por ahí que no sabían, o incluso les llamó la atención un tema y continuaron investigando. ¿Qué es lo que aprendieron? Por ejemplo, también en la participación en los foros, se aprendieron algo de alguien que les comentó en alguna participación que ustedes hayan aportado, el intercambio también de aprendizaje, y sí, justo es lo que van a incluir dentro de esta cuarta y última aportación. Porque recuerden, son 4 mínimas. Si ustedes quieren volver a revisar los comentarios y realizar otra aportación a otro compañero, aunque ya hayan preguntado a un primer compañero, pueden hacerlo con 2 o con 3, eso depende de ustedes. Si quieren realizarlo, pueden hacerlo, no hay un máximo, sino que solamente implica eso, el mínimo, que son 4 veces. Ahora, ¿queda claro hasta acá? Porque si ninguno de mis compañeros me hace una pregunta, ¿cómo hago mi tercera participación? Es por ello que es muy importante que yo, como asesora virtual, también los invite a que vayan buscando los comentarios que son los que no tienen tantas participaciones. Y es por ello que también se tiene que revisar el foro a lo largo de la semana y que comiencen a realizar desde ya la primera aportación. ¿Por qué? Porque si la primera aportación se deja hasta el sábado o hasta el domingo, entonces muy difícilmente alguno de sus compañeros o compañeras va a responderles, y por ende esta tercera participación también sería muy difícil de realizar. Entonces es algo que yo voy a ir procurando que todos tengan, y de esta manera se vaya a dar las contestaciones entre compañeros. Casimiro, ¿puede ser cualquier compañero? Fue la respuesta. Primera aportación fue la respuesta a la pregunta detonadora. Sí, Casimiro, puede ser a cualquier compañero. No comprendo la primera aportación. ¿Respondiste con ejemplos? Bueno, dejo que escribas mientras atiendo a Mayra. Mayra, sí, te escucho. Primero Mayra, después Casimiro. Bueno, yo tengo 2 dudas. Ujú. La primera, revisé la rúbrica y dice que le tienes que dar réplica a 3 de tus compañeros, A ver, pero dicen que, o sea, ahí es lo que no entiendo, porque dice que mínimo son 4 participaciones, pero en la rúbrica te dice que le debes de dar la réplica a 3 compañeros. voy. Da réplica a 3 de sus compañeros y lo hace con preguntas claras que permiten profundizar en el tema planteado. Mm. Ok, Ahí estoy... es mi pregunta. Ajá. Sí, es que esa es mi duda, porque arriba, en la parte de arriba de la rúbrica, dice que por lo menos 4 participaciones, Sí, pero abajo te dice que le debes de dar, le réplica. debes de hacer a 3 compañeros. Entonces ahí ya no coinciden. Y la otra duda, es la única vez que veo que, bueno, más bien la primera vez que veo que no tienes que participar durante días diferentes. Sí tiene que ser durante días diferentes, o si en un día puedo hacer mis 4 aportaciones, las puedo hacer en un solo día, o si tienen que ser en días diferentes. No, pueden ser en los días en los que tú te acomodes, pero lo que ya les decía yo es que entre más
temprano, bueno, en la semana puedan participar, ya que es entre semana, mejor para que puedan ir revisando los comentarios y que también a ustedes puedan darle réplica, porque de lo contrario, si se deja hasta el domingo, si ya todos realizaron sus participaciones, entonces muy difícilmente alguien va a darle respuesta al comentario que tú hayas realizado o la aportación que hayas realizado. Entonces no importa que sean un solo día. No, no importa que sean un solo Ok. día, siempre y cuando sean esas 4 participaciones y que dé respuesta a otro compañero para que pueda darse esa comunicación bilateral. Y lo de dar réplica a los 3 compañeros, yo supongo, o es algo también que ahora me surge de duda, que puedes dar réplica a 3 de tus compañeros y que eso no disminuye tu calificación, sino como que es lo que puedes realizar independientemente de las 4 participaciones No, que pero si ves al lado, dice que en la puntuación te tenemos. dice si le das a 2 de tus compañeros y al otro si le das a uno de tus compañeros, sí define los puntos, porque son 40, al otro son 32 y al otro creo 34. que, Ajá. ajá, o Sí, sea, sí 40 van y disminuyendo, 32. sí van Sí, disminuyendo los puntos dependiendo de a cuántos compañeros le des réplica. sí, eso es lo que estoy revisando. Pero de acuerdo a lo que dice el foro, o bueno, las indicaciones que tiene el foro en cuanto a las aportaciones, lo que voy a tomar en cuenta para realizar las retroalimentaciones va a ser lo de las 4 aportaciones. Ya si quieren dar réplica a 3 o más, o bueno, a 2 o más compañeros, entonces pueden hacerlo, pero lo que yo voy a tomar en cuenta son estas principales 4 aportaciones que son las que marca el foro, o bueno, que marca aquí en las instrucciones. Ok, gracias. Sí, por nada. Casimiro, Lucía, ahora te contesto, solo deja que conteste a Casimiro. Sí, muchas gracias. Maestra, lo que sucede es que yo me equivoqué y en la primera participación respondí la pregunta detonadora: ¿qué te hace ser mexicano o mexicana? ¿Lo respondiste con ejemplos? Sí. Sí, de acuerdo. Entonces está bien, parte de lo que es también implica los ejemplos, entonces sí incluiste esos ejemplos, que es como lo indica aquí. Argumenta que eventos históricos y sociales han influido y cómo se reflejan en la sociedad actualmente, pero aquí se responde con ejemplos, entonces es válida la participación, siempre y cuando hayas incluido los ejemplos. Y ya no la tengo que volver a hacer en la cuarta. En la cuarta puedes hacerlo de manera general y también relacionándolo con lo que aprendiste en el módulo. No alcancé a escuchar lo último que dijiste. ¿Puedes repetirlo, por favor? Dije muchas gracias. Ok, está bien. Sí, por nada, Casimiro. Vanessa, te escucho. Sí, en el orden que vayan a hacer las preguntas, por ejemplo, lo que dice qué te hace ser mexicana, ¿esa la cuento como primera aportación o solamente dejo la pregunta así para llevar un orden? La primera aportación es con base a esta pregunta, pero a partir de los ejemplos, argumentando cuáles son los eventos sociales, o sea, como ejemplificando qué nos hace ser mexicanos, pero a partir de los eventos en particular. Ok, entonces serían 2 preguntas en uno, ¿no? Ok, Sí, perfecto. dando respuesta a esa, en la primera aportación. Muchas gracias. Sí, por nada, tengo una más de Lucía. Profesora, ya entiendo que la réplica es para que alguno de mis compañeros también pueda hacer la tercera participación. Sí, justamente te refieres a la réplica de la tercera, porque en la segunda ustedes son quien tienen que dar la primera réplica a la primera participación de alguien y en la tercera participación es cuando dan respuesta a la segunda réplica de alguien más que les haya dado a ustedes. ¿A eso te refieres? Sí, a esa. Sí, justamente, por eso hay que ir procurando también revisar y también ir viendo cuáles son como algunos que no tengan alguna participación y también es lo que yo voy a moderar. De hecho, es lo que voy a revisar en cuanto concluyamos con esta sesión síncrona, para que no vayan a perderse esas participaciones.
¿Tenemos alguna otra duda? Si no tenemos ninguna duda con el foro, entonces aquí solamente hay que recordar lo siguiente, las participaciones que vayan dándose, a pesar de que yo les mencioné que puedan escribirles en un documento Word, van a copiar y pegar esas respuestas. No se va a subir un documento Word, aquí lo indica. Van a evitar subir documentos o imágenes, van a respetar las normas de comunicación virtual, es decir, las normas de etiqueta. También van a ser muy creativos y original en cuanto a sus aportaciones. Y van a procurar que sus participaciones generen diversidad de conocimientos, es decir, si ya he estado revisando las participaciones y vi que alguien ya habló de cierto tema o ya se repitió mucho, entonces voy a procurar que mi participación sea diferente. Y también, como lo decíamos, procurar responder a los compañeros que aún no tengan una contestación para que pueda darse también la tercera réplica de parte de ellos y que todo continúe fluyendo. También recuerdan que todos los comentarios tienen que estar enfocados justo en este tema, que es el de que no necesariamente sacar otro tema, sino que es justamente eso, y por eso está como pregunta detonadora. Y lo que les mencionaba, que pueden redactar previamente en un documento de textos para después copiar y pegar, porque lo contrario, si se pierde la sesión o se cierra la sesión, entonces se perdería todo ese documento que ya redactaron y tendrían que volver a redactarlo porque ya no podría recuperarse. Entonces, pueden hacerlo en un documento, no se sube el documento, solamente se copia y se pega la información que hayan escrito anteriormente. Ahora, bueno, queda claro, así que vamos a pasar a, también tenemos otro foro y otra autoevaluación. Voy a dejar de compartir. Vamos a ir a la parte de las dos actividades formativas. De acuerdo, en esta semana tenemos otras dos actividades formativas que ya serían las últimas del módulo. La primera es actividad formativa 7, Historia de México 1. En esta van a reforzar todos los conocimientos que tienen acerca de la historia de México, desde las culturas prehispánicas hasta la República restaurada. Recuerden que es muy importante que tienen que revisar todas las respuestas que hayan dado, que tienen, al igual que cada semana, 3 intentos permitidos y que este cuestionario se abrió desde ayer, 20 de septiembre del 2021, desde las 000 horas, y se va a cerrar el domingo 26 de septiembre a las 11:59. Es muy importante que recuerden que una vez que se cierran estos cuestionarios, yo ya no puedo abrirlos, a diferencia de la actividad integradora que todavía hasta el lunes pueden pedir una extensión para entregar el mismo lunes, puede hacerse, pero respecto a estos cuestionarios ya no puedo abrirlos, entonces tienen que medir muy bien sus tiempos para que puedan contestarlos antes de que se cierren, porque una vez cerrados ya no pueden volver a abrirse. Esto es respecto al cuestionario, perdón, a la actividad formativa número 7, y tenemos también la actividad formativa número 8. En la actividad formativa número 8 tenemos que también van a reforzarse los conocimientos que obtuvieron a través de la historia de México, pero esta va desde el Porfiriato hasta el México contemporáneo. Entonces son dos fases diferentes, en tiempos diferentes, que también incluye este cuestionario, en donde ustedes tienen que revisar las respuestas que proporcionen. Tienen 3 intentos permitidos y, al igual que el cuestionario de la actividad formativa 7, se cierra el domingo 26 de septiembre a las 11:59, y al igual que el otro, yo ya no puedo abrirlo, entonces es muy importante que lo realicen antes de esta hora del domingo de esta semana. Esas son las dos actividades formativas. Y tenemos también en esta semana una autoevaluación. Ya en la semana pasada ustedes realizaban la evaluación de a mí como asesora virtual, también
realizaban la evaluación del módulo como todo para mejorar, a fin de mejorar todo lo que ofrece Prepa en línea, pero en esta semana les toca a ustedes autoevaluarse. Y aquí dice: felicidades, han concluido el módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Esta evaluación es muy necesaria, ya que mediante ella ustedes pueden reconocer cuáles fueron los aprendizajes que adquirieron durante el módulo y qué tanto también han desarrollado las competencias estipuladas por el bachillerato, competencias que se han ido también reforzando y también creando desde que comenzaron el módulo 1 y también que se comenzaron a ver que ustedes adquirirían a partir del módulo propedéutico. Es por eso que realicen ustedes esta autoevaluación, es muy importante. En esta, al igual que en el foro integrador, también te recomiendan que escriban las respuestas en un procesador de texto y ya una vez que terminen puedan ingresar y solamente copien y peguen en el espacio correspondiente, ya que también si se cierra o expira la sesión se pueden perder las respuestas si es que no las tenían en un documento y entonces ya no hay manera de que las recuperen y tienen que volverlas a escribir. Es por ello que pueden hacerla en un documento o en un procesador de textos. No van a subir el documento, solamente van a copiar y pegar las respuestas aquí. Entonces, de esta evaluación, autoevaluación y de las actividades formativas, ¿hay alguna duda? ¿O va quedando claro? Muy bien, gracias Lucía. Y por último tenemos el foro aprendiendo. Foro aprendiendo. Se los comparto. Ok. Tenemos el foro aprendiendo. A diferencia del foro integrador, el foro aprendiendo no tiene una puntuación como tal, ya que en las formas de evaluación de esta semana tenemos el 30%, que es lo que vale el proyecto integrador que van a entregar. Por otro lado, el foro de integración, que tiene un porcentaje de 8%, la autoevaluación de 5%, y tenemos por otro lado las actividades de la plataforma. Bueno, son las actividades de la plataforma que son las que están realizando. Entonces, a diferencia de eso, el foro aprendiendo no tiene como tal una puntuación, pero siempre es importante que ustedes continúen participando para llevar a cabo justo este intercambio de saberes con sus compañeros y compañeras. En este foro aprendiendo van a identificar qué fue lo que aprendieron acerca de la historia de nuestro país. Si hubo algo que ustedes desconocían o quizá había un tema que sí conocían en gran medida, pero hubo un detalle o hay algún dato curioso que a ustedes se les quedó muy grabado o que incluso pudieron compartir ahí en sus casas o con quienes convivan también de: oye, ¿sabías que en la historia de México sucedió esto y esto y esto? Porque sí, parte de la historia de México no solamente es para los que la están estudiando, sino para todos y todas los mexicanos, porque es al fin de cuentas la historia de nuestro país, que es en donde vivimos. En este foro van a comentar acerca de los acontecimientos que les resultaron a ustedes más interesantes y lo que creen que habría pasado si no hubieran ocurrido. ¿Qué creen que hubiera pasado si no pasaba la revolución? ¿Qué creen que hubiera ocurrido con el país si no hubiera sucedido la independencia de México? ¿Qué creen que hubiera ocurrido si no hubiera existido todo el porfiriato? Entonces, es todo lo que tienen que ir reflexionando, pero de acuerdo al que les haya resultado más interesante, entonces eso ya es de libre elección. También van a escribir acerca de qué les gustaría seguir aprendiendo acerca de la historia de nuestro país, si hubo un tema en particular que ustedes quieran profundizar, que quieran investigar más, y también recuerden que aquí también se les pregunta a sus compañeros y compañeras sobre las respuestas y recuerden que en todo momento deben mantener una actitud respetuosa y aplicar las reglas en etiqueta para que todo se dé de manera cordial y armoniosa y podamos tener una buena participación de parte de todas y todos. Ustedes van a publicar sus respuestas a las preguntas o planteamientos detonadoras, dudas, comentarios o sugerencias
sobre los temas vistos durante la semana y también van a revisar los comentarios que hayan hecho a su vez sus compañeros y compañeras, van a identificar si hay alguna similitud, por ejemplo, alguien igual que ustedes decidió que el tema más interesante fue acerca de la noche en que llegaron los españoles a México y que entonces ustedes digan, ¿qué hubiera pasado si ese barco se hubiera hundido? No, pues quizá toda la cultura hubiera sido diferente, quizá ahorita tendríamos otra forma de gobierno, otra forma de conocer el mundo, México sería completamente diferente, quizá no hubiera ocurrido el mestizaje, que era lo que hubiera ocurrido. Y entonces es cuando ustedes pueden empezar a intercambiar toda esta información de las ideas acerca de los temas que les hayan resultado más interesantes y van a responder a sus compañeros sobre la información que hayan expuesto en sus participaciones. De hecho, ya hay varios y varios de ustedes que ya comenzaron en estas participaciones desde el día de ayer. Y con esto terminamos con el foro aprendiendo, que es la última actividad que tenemos de esta semana. Voy a regresar a mi presentación. Y justo aquí era lo que les comentaba, las formas de evaluación. Aquí tenemos las actividades integradoras, que en total son estas que realizaron durante estas 3 semanas, que cada una valió el 7%. Tenemos el proyecto integrador, que es el que se realiza durante esta semana 4. Tenemos también el foro de integración, que es durante la semana 4. Esta autoevaluación, que es durante esta semana 4. El 10% que equivale a las actividades socioemocionales que realizaron durante la semana 1 y la semana 3. Y por último tenemos el 5% de la actividad que tuvieron ustedes en la plataforma. Ok, esto ya lo vimos. Los recursos complementarios, esos voy a compartirlos en la sección de avisos, pero los que quise compartirles, los que creo que van a serles de mucha ayuda para realizar su actividad, su proyecto integrador, son uno, la biografía de Porfirio Díaz y su porfiriato, porque es lo que incluye en uno de los recuadros que hay que rellenar con información. También es un video de YouTube, porque de repente hay personas que puedan estar realizando otra actividad. Si ponen el video de YouTube, le suben el volumen, pueden estarla escuchando mientras realizan alguna otra actividad. Y al igual es otro video de YouTube que es la cultura e identidad mexicana, que justamente tiene que ver con la participación en el foro integrador, que tiene que ver mucho con nuestra identidad, qué es lo que nos identifica como mexicanos y mexicanas y cómo podemos podemos aportar en nuestras participaciones en el foro integrador. Esto se los voy a compartir en la sección de avisos el día de hoy. Y las conclusiones de esta semana que tenemos es que, bueno, ya llegamos a esta última semana, ya cierran con broche de oro, ya con todo su entusiasmo, con su participación, han concluido ya, están a un pasito ya de finalizar este módulo y hemos recordado bastantes hechos que han construido nuestra nación y también a nosotros como personas. También los personajes que fueron reconocidos y otros que no tanto, pero que sabemos que llevaron a cabo acciones importantes para que México sea lo que es hoy en día. Y que además identificamos que todo lo que ha ocurrido no ha sido de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso, que ha sido toda una lucha, que también ha sido muchas modificaciones, que también ha habido cambios que tenemos que adaptar, que hemos tenido que adaptarnos y que quizá no nos pasó a nosotros, pero les pasó a nuestros papás, le pasó a nuestros abuelos, a alguien de nuestra familia y que incluso en alguna reunión familiar o en alguna ocasión pueden contarnos, oye, ¿sabías que tu tatarabuelo participó en un hecho muy histórico de nuestro país? Y fíjate que pasó esto y el otro. Entonces es parte también de nuestra historia. Y que día con día seguimos construyendo este país porque no es que termine tampoco, es algo que se tiene que ir construyendo día a día, hombro con hombro. También recordando que todo lo que ocurre puede ser de manera colectiva, que es lo que viene siendo desde hace muchos años y que de esta manera no solamente es como construimos a México como territorio, es decir, como un espacio, sino como todos los significados que se incluye,
todas las acciones que esto nos identifican como mexicanas y mexicanos, y que a fin de cuentas estamos cuidando nuestro espacio, a nuestra familia, a nuestros seres queridos, y todo esto siempre va a ser por un bien común. Porque recuerden que algo que está en la historia es que la parte de el individualismo y solamente estar viendo por unos no acaba bien, porque siempre hay que buscar esta parte de la equidad, del trabajo en equipo, y que de este mismo trabajo en equipo también obtenemos buenos resultados y cambios que nos benefician a todos y todas. Y les dejo esta frase, que es de Octavio Paz, que es: la memoria no es lo que recordamos, sino lo que nos recuerda. La memoria es un presente que nunca acaba de pasar, que es algo que se encuentra presente en nuestra vida cotidiana. Y tenemos la sesión de dudas y comentarios. Si es que ustedes tienen alguno aún, pueden realizarlo, pueden ponerla en la parte de los comentarios aquí, o bueno, mensajes de la llamada, o pueden ocupar su micrófono si así lo prefieren. Si no tenemos ninguna duda, entonces también está bien. O si les surge una a lo largo de la semana, recuerden que mi chat está abierto para que ustedes puedan realizarla. ¿Queda claro entonces todo lo que vamos a realizar en esta semana? No, ninguna. Gracias, Marisol. Los demás y las demás también tienen ya claro lo que van a realizar, o que ya están realizando en este momento también, porque hay muchos que ya están avanzando. Muy bien, entonces pasamos ya a la despedida. Realmente para mí ha sido una gran alegría compartir este espacio y también conectar con ustedes a la distancia, tener estas sesiones, también resolver las dudas e ir aprendiendo también en conjunto, porque así como yo soy su asesora, también voy aprendiendo mucho de todas y todos ustedes. Así que les reitero mi disposición para atender sus dudas y comentarios en la sección de mensajería en la plataforma, o también pueden encontrarme en el correo electrónico. Y bueno, para todo esto con el fin de que ustedes concluyan este módulo de manera satisfactoria y ya en la próxima semana puedan ver su portafolio de aprendizaje, para que vean qué es lo que o cómo fue que resultó todo el esfuerzo que han ido haciendo a lo largo de todas estas semanas. Así que espero que pasen una bonita noche. Yo me despido y bueno, ok. Gracias, Casimiro. También fue un gusto compartir con ustedes todos estos conocimientos, que es mutuo, y que pasen buenas noches. Qué bueno que te hayas despejado todas las dudas, Lucía. Si alguna realmente, o sea, es muy repetitivo de repente, pero sí, ahí me encuentro para ir despejando las dudas en caso de que tengan. De repente pueden parecer muy chiquitas, pero es importante irlas resolviendo para que se concluya en tiempo y forma. Muy bien. Me alegra, Lidia, así que pueden comenzar a desconectarse. Hemos concluido ya con esta sesión. Muchas gracias por estar aquí en esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Gabriela.